Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Qué pasaría en 5 millones de años si el ser humano manipula nuestra propia especie de forma genética y artificial? ¿Qué pasaría si empezamos a crear a la carta un montón de especies de ser humano pero con modificaciones? Modificaciones para adaptarlo, por ejemplo, al frío de la Antártida, o para que pueda respirar bajo el agua. ¿Qué pasaría si todas estas especies conviven con nosotros? ¿Entraríamos en guerra tal vez? ¿Porque ellas se volverían superiores ante nosotros? Esto, que parece ciencia ficción, puede ser un dilema moral que nos puede venir en el futuro más próximo, porque esto, señores, la manipulación genética se está haciendo y se están creando cosas que son antinatura. Y sobre todo este concepto vamos a hablar de un misterioso libro llamado Man After Man, el hombre después del hombre, creado por un geólogo escocés llamado Dougal Dixon, que intentó especular, en base a la ciencia también, para crear en ese libro las posibles evoluciones tras la manipulación genética de la raza humana. Un libro bastante extraño, que también es perturbador porque hay dibujos que causan algo de miedo, algo de terror, pero que el terror en sí mismo está encerrado en la reflexión que nos trae el libro al final de su lectura. Como ya digo, es un libro especulativo, nada de esto va a pasar tal cual se comenta, pero algo parecido sí que podría pasar. Os voy a relatar el contenido del libro y luego vamos a poner de vosotros estas reflexiones y vamos a debatir sobre ellas. Veréis, ¿qué pasaría si el ser humano manipula nuestra especie genéticamente? Según Dougal Dixon, aparecerán nuevas razas de humanos con características muy específicas. El libro de Dixon comenta que, tras los 200 años de haber aprendido la manipulación genética, el ser humano crea su primer híbrido, una especie humana entre el ser humano y seres que viven bajo el agua. Estos nuevos seres humanos los llamó en el libro los acuomorfos, y los acuomorfos no tendrían pulmones, pero sí branquias, seres humanos que en su ADN se les ha incluido los genes que se han querido seleccionar en laboratorio para que puedan vivir bajo el agua. En el libro nos dice que el ser humano se siente pletórico tras su éxito, tras haber alcanzado la posibilidad de crear nuevas especies en base a nosotros, especies inteligentes. Y por ello en el libro nos dicen que tras 500 años deciden crear una nueva especie. Para ello toman como ejemplo el lugar más difícil en el cual cualquier especie puede sobrevivir, el vacío del espacio, y crean una modificación genética para crear unos seres mitad humanos, mitad otra cosa, que les permite resistir el vacío cósmico. Estos seres son llamados los vacuomorfos. Tienen una piel y unos caparazones muy gruesos que les hacen resistentes ante el cero absoluto, el vacío, las presiones, y pueden viajar a otros mundos simplemente con su carcasa. Llegados a este punto, Douglas Dixon nos dice que ese sería el momento en el que el ser humano pondría rumbo a su extinción. Cuando las empresas empiecen a crear seres humanos a la carta con modificaciones genéticas tales como las que os he narrado, entonces acabaríamos en rumbo hacia la extinción, porque estas especies acabarían rebelándose contra sus creadores y de alguna forma tendrían aspectos superiores a nosotros, porque por algo han sido modificados genéticamente para darles un plus en la escala de la evolución, un algo que los hace más poderosos que nosotros. En el libro nos relata que existen grandes guerras entre el ser humano y las especies que ha creado. Y el ser humano pierde porque son muchas y son descontroladas algunas de ellas. Al perder, la única solución que tienen los pocos seres humanos para sobrevivir es fusionarse con la tecnología, modificarse genéticamente a nosotros mismos para hacernos muy compatibles con organismos cibernéticos.
Esto crearía la raza de los high-tech, los humanos high-tech, que mediante esta manipulación pueden salir al espacio y colonizar otros mundos, todo en base a la tecnología. Como estáis viendo, Douglas Dixon propone que al final lo que nos va a pasar es que vamos a abandonar el planeta porque todo se descontrola. El universo hace su curso, la naturaleza incide en estas nuevas especies que evolucionan por sí solas durante millones de años. Aparecen, según el libro, seres que son mitad hombres hormiguero, seres que son mitad felinos, mitad otra cosa. También nos menciona hombres parásito que se hacen diminutos y se pegan a otros animales que también evolucionan de forma paralela. Nos habla como ejemplo sobre el Sothman, un ser humano muy pesado que no puede caminar, pero come en base a las garras, que son muy afiladas y largas, que hace cortar las ramas de los árboles y caer frutos. Nos habla de 1000 formas diversas en las que puede evolucionar el ser humano, pero el autor lo quiere complicar mucho más. Dice que tras 5 millones de años de evolución paralela y sin ser humano en el planeta Tierra, el ser humano high-tech, que sería el ser humano puro, pero modificado cibernéticamente, vuelve a la Tierra tras 5 millones de años y se trae consigo una civilización extraterrestre que ha encontrado en sus viajes por el universo. Ellos deciden xenomorfar la Tierra. ¿Qué es xenomorfar la Tierra? Pues utilizar tecnologías y organismos extraterrestres para adaptarlos a los intereses de estos, de los high-tech. Con ello lo que consiguen es crear una biodiversidad inimaginable, seres con capacidades que estáis viendo en los dibujos que nos parecen de ciencia ficción, pero es que deberían parecernos ciencia ficción en caso de fusionar y combinar genéticamente extraterrestres con humanos. Y en fin, básicamente el libro acaba diciendo que se queda el planeta sin oxígeno, se vuelve a adaptar una segunda vez la manipulación genética a estos seres, luego nacen gigantes, luego mueren todos y al final acaban todos en ruinas. El planeta Tierra queda destruido y solo quedan organismos bajo el agua. También el libro concluye diciendo que nacerá durante millones de años una especie en el agua llamada los Piscanthropus profundus, que desde la fosa de las Marianas nacerían y repoblarían nuevamente la Tierra. Pero como ya habéis visto, todo esto es una especulación gigantesca basada en ciencia ficción de Douglas Dixon. Pero me ha parecido muy interesante mostrarlo hoy, porque encierra la reflexión de que si no controlamos nuestras creaciones, se podrán rebelar contra nosotros. También podemos sacar otras conclusiones, como por ejemplo, ¿seremos nosotros una manipulación genética de seres extraterrestres que vinieron en el pasado, cogieron al homínido local y salimos nosotros? Porque la teoría de la evolución tiene muchos fallos, sobre todo con ese eslabón perdido. Sobre todo también con que no somos propensos a un medio del cual se ha parecido al medio de los antiguos homínidos. Somos mucho más eficientes en un medio acuático. Eso sería hablar de la teoría del simio acuático, de que hay un antecesor entre el mono y el hombre que sería un híbrido en el agua, pero eso también sería especular demasiado. Lo que me gustaría que os quedaseis con este vídeo es lo que os he dicho antes, que tenemos que controlar la manipulación genética, porque puede volverse contra nosotros. Antes de acabar os debo decir que este libro, Man After Man, lo podéis conseguir en PDF por internet. Yo os digo que lo descarguéis de forma gratuita, obviamente se puede conseguir, pero si no, también lo podéis comprar. Yo lo tengo descargado de forma gratuita para ver las ilustraciones que son verdaderamente impactantes. Y nada, con esto dicho, ahora sí, el misterio está servido y desde aquí os mando un cálido abrazo para volvernos a ver en otro vídeo.